En esta clase terminaremos de ver la parte que corresponde a mendelismo clásico y va a estar enfocada en la interacción de factores. La interacción de factores o interacción genética se refiere a la acción de un par de alelos de un locus que modifican la expresión de los alelos de otro locus génico. Es decir, se produce cuando más de un locus no aditivo intervienen en la expresión de una característica. Puede darse con aparición de nuevos fenotipos sin que cambien las proporciones o con modificación de las proporciones de los fenotipos esperados. El primer caso, el de interacción génica sin cambio de proporciones, lo vamos a analizar con los colores del pimiento. Originalmente tenemos en los padres o en la generación parental dos tipos de pimientos, uno rojo y otro de color verde. El rojo es un doble homocigoto dominante, mientras que el verde es un doble homocigoto recesivo. Los cruzamos y lo que obtenemos en la generación 1 es un doble heterocigota de color rojo. Si a estos pimientos rojos los cruzamos entre sí, es decir, hacemos un cruzamiento entre dos heterocigotas, la F2 va a presentar 4 fenotipos en lugar de los 2 esperados para un cruzamiento con dominancia completa. Y en este caso vamos a tener pimientos rojos que van a tener un genotipo RC mayúscula, es decir, van a tener un alelo dominante para cada uno de los locus. Vamos a tener pimientos marrones, en donde vamos a tener para el locus R un alelo dominante y va a ser homocigoto recesivo para el locus C. El color amarillo va a estar dado por la homocigota recesiva en R y un alelo dominante para C. Y el verde, tal como teníamos en el parental, con un doble homocigota recesivo. Las proporciones en que van a aparecer cada uno de estos fenotipos va a ser en la proporción esperada 9, 3, 3, 1. El color del morrón está determinado por dos componentes. Uno que es el fondo, que puede tener carotenos o clorofila, y el otro es el color rojo, que está determinado por antocianinas. Entonces el locus R con sus dos alelos determina con su alelo dominante la presencia de antocianinas, determinó el color rojo, y el R recesivo no sintetiza antocianinas y por lo tanto no presenta pigmento rojo. Ahora bien, el locus C con su alelo dominante descompone la clorofila y con su alelo C chica no descompone la clorofila. Entonces, si tengo antocianinas determinadas por el alelo R mayúscula y una C mayúscula con descomposición de clorofila, el color del pimiento va a ser rojo. Ahora, si tengo un alelo o un genotipo homocigota recesivo C chica, no se va a descomponer la clorofila. Por lo tanto, voy a tener mezclas de verde perteneciente al fondo de clorofila más las antocianinas y el color va a ser marrón. Ahora, si no tengo síntesis de antocianina porque tengo un homocigota recesivo R chica, ese pimiento con ese genotipo para R, en presencia de un alelo dominante descomponedor de clorofila, va a ser amarillo. ¿Por qué? Porque va a quedar como único pigmento los carotenos amarillos. Ahora, si tengo un homocigota recesivo que no descompone la clorofila, un homocigota R chica sumado a un homocigota C chica, ambos recesivos, me van a determinar un color verde, porque la clorofila va a enmascarar al amarillo de los carotenos. De esta forma queda demostrada cómo la expresión de los alelos del locus R
interaccionan con los alelos del locus C para conformar los 4 fenotipos de color del pimiento. En el caso del morrón vimos cómo dos loci interaccionan haciendo aparecer nuevos genotipos, pero sin modificar las proporciones 9-3-3-1 esperada para la segregación de dos loci. A partir de ahora vamos a empezar a ver cómo la interacción de esos loci puede modificar las proporciones 9-3-3-1 esperadas y empezamos a hablar de epistasis, donde vamos a tener unos genes epistáticos y unos hipostáticos. Nosotros partimos de nuestro ejemplo clásico de la segregación esperada para dos loci, de acuerdo a las leyes de Mendel, que sería 9-3-3-1. Ahora, podemos tener distintos tipos de epistasis de acuerdo a cómo se dé esa interacción, y en ese caso podemos tener epistasis simple dominante, donde las proporciones se modifican a 12-3-1, doble dominante, donde las proporciones se modifican a 15-1, simple recesiva, donde las proporciones van a ser 9-3-4, doble recesiva 9-7 y doble dominante y recesiva cuyas proporciones van a ser 13-3. Esta modificación de proporciones van a depender del número de alelos dominantes o de recesivos que necesito para la determinación de cada característica. Vamos a ver que estos casos de epistasis muchas veces se dan en cadenas metabólicas, donde para la acción de una enzima necesito precursores que son sintetizados o modificados en una instancia previa por otro par de alelos, o puede ser que un mismo carácter, por ejemplo el color de un grano, esté determinado por dos componentes, uno más interno y uno más externo, y dependiendo de si la capa externa tiene color o no, van a quedar expresados los colores de la parte interna del grano, como es en el caso de algunos casos del maíz que vamos a ver. Vamos a comenzar a ver epistasis, viendo epistasia simple dominante, tomando como ejemplo el color del grano del maíz. Este color está determinado por dos loci independientes, A y B, en vías diferentes. El locus A controla el color de la neurona. Cuando tenemos presencia de un alelo dominante, la neurona es violeta, y cuando tenemos homocigosis recesiva, la neurona es incolora y deja ver el color del endosperma, que es interno, y está determinado por locus B, que cuando tenemos la presencia de un alelo dominante, el endosperma es amarillo, y cuando está en homocigosis recesiva, el color del endosperma es blanco. En este caso, siempre tengamos a la neurona coloreada determinada por el alelo A dominante, vamos a tener color de grano violeta con el color del endosperma enmascarado. Solamente cuando el locus A está en homocigosis recesiva, se va a manifestar el color del endosperma, va a quedar en evidencia el color del endosperma, amarillo o blanco en las proporciones 3-1, dependiendo de la constitución alélica para ese locus. Aquí tenemos el ejemplo desarrollado en un cuadro de Punnett, en donde se observa que siempre que está el alelo A mayúscula de la neurona, se enmascara cualquier alelo del locus B, y por lo tanto tenemos las proporciones 12 violetas, 3 amarillos y 1 blanco. Continuamos con la epistasia doble dominante y vamos a tomar como ejemplo el color verde determinado por la clorofila en las plantas. Aquí estamos en presencia de dos loci independientes, A y B.
en vías diferentes que controlan un mismo carácter, que es el color verde. El locus A produce clorofila en presencia del alelo A dominante, y en homocigosis recesiva no lo produce. Lo mismo para el locus B, que en presencia del alelo dominante produce clorofila, mientras que no produce cuando está en homocigosis recesiva. Esta producción de clorofila está en vías distintas. Por lo tanto, siempre que tenga un alelo dominante en cualquiera de los dos locus A o B, voy a tener color verde y solamente voy a tener color blanco cuando tenga un doble homocigoto, es decir, que sea homocigoto recesivo para A y homocigoto recesivo para B. Aquí tenemos el cuadro de Punnett representando la epistasis doble dominante con sus proporciones 15:1 y que está determinada básicamente porque en cualquier caso que aparezca un alelo dominante o más en el locus A o B, voy a tener síntesis de clorofila y por lo tanto color verde en las plantas. Solamente tengo color blanco en las plantas, es decir, hojas albinas, cuando tengo un doble homocigota recesivo. Por lo tanto, las proporciones son 15:1. En la epistasia simple recesiva tenemos dos loci independientes, A y B, pero en la misma vía metabólica y en este caso que controlan el color del pelo. El alelo achica en homocigosis impide la producción de un intermediario del pigmento, mientras que el alelo A dominante genera un pigmento intermediario oro. Los alelos del locus B, ambos son funcionales, y modifican el intermediario oro en negro o marrón. Siempre que el individuo sea homocigota recesivo para el locus A, no habrá pigmentos producidos por locus B o B grande o B chica, porque ninguno de ellos puede modificar un intermediario inexistente. En este caso, siempre que tengo un alelo A dominante, se genera entonces el intermediario y ese puede ser modificado a negro y voy a tener 9 en proporción, o a marrón y me va a generar la proporción 3. Ahora, siempre que tengo un homocigota recesivo para A, tanto B dominante como B recesiva no puede modificar el color porque no hay intermediario. Entonces, esos van a tener el color inicial del precursor oro. Este es el caso del color de pelo de los labradores, en donde podemos tener pelaje negro, pelaje chocolate u oro, dependiendo de la constitución alélica en los loci vistos. Aquí tenemos una representación de epistasis simple recesiva con dominancia completa, representada en un cuadro de Punnett, en donde vemos que siempre que tengamos un alelo dominante en el locus A, tenemos color negro o marrón, mientras que siempre que tenemos homocigosis recesiva en el locus A, el color es oro. Entonces las proporciones nos quedan 9, 3, 4. Este tipo de epistasis es muy común y aquí tenemos un mismo ejemplo con el pelaje de ratones de laboratorio con las proporciones 9, 3, 4, pero en lugar de tener color oro en el pelaje se lo llama albino. Aquí tenemos epistasia doble recesiva que está determinada por dos loci independientes A y B, pero en la misma vía metabólica, y en este caso lo vamos a ejemplificar con el color de la flor de la arveja. Para obtener el color
púrpura en la flor de la arveja se necesitan los alelos dominantes tanto en el locus A como en el B. En cualquiera de las instancias o en cualquiera de los loci que presenten homocigosis recesiva, no vamos a tener modificaciones de los precursores que dan color blanco. En este caso, las proporciones que vamos a observar van a ser 9 rojos y 7 blancos. Aquí tenemos un esquema en donde estamos cruzando dos flores blancas determinadas por genotipos recesivos en loci diferentes. En la F1 se obtienen doble heterocigotas, donde todas esos F1 presentan color violeta en las flores, pero al cruzar estas flores violetas aparecen nuevamente dos fenotipos. El violeta en una proporción de 9 y el blanco en una proporción de 7. Vemos que siempre que está uno de los loci en homocigosis recesiva, ya sea A chica chica o B chica B chica, o ambos, no se produce pigmento violeta. Y esto es porque dependemos de la presencia de alelos dominantes en los dos loci que me están determinando el pigmento violeta para que puedan transformar los precursores. Por último vamos a ver epistasia dominante y recesiva, en donde tenemos dos loci independientes, A y B, en la misma vía metabólica, que por ejemplo controlan el color de la neurona en el grano del maíz o cualquier otro carácter. En este caso, el alelo dominante de un locus y el alelo en homocigosis recesiva en el otro locus, de alguna forma impiden la expresión de los otros alelos en estos loci. En este caso, el precursor solamente es modificado a intermediario cuando tenemos el alelo en homocigosis recesiva, mientras que en el locus B el intermediario amarillo es transformado en producto final púrpura solamente cuando tenemos un alelo dominante, pero nunca en homocigosis recesiva. De tal forma, las proporciones quedan modificadas a 13 amarillos y 3 púrpuras, 13-3, en lugar del 9-3-3-1 esperado. Aquí tenemos este tipo de epistasis representado en un tablero de Punnett, considerando dos loci, en donde vemos que siempre que tenemos un alelo A dominante y tenemos homocigosis recesiva para el alelo B, aparece el color amarillo, que corresponden al precursor o al intermediario, ambos amarillos. Y solamente cuando tengo homocigosis recesiva para el locus A y la presencia de un alelo B dominante, tengo producto final color púrpura. Las proporciones, como vimos, son 13-1. Entonces vimos que cuando hablamos solamente de interacción de factores, no cambian las proporciones fenotípicas. Ahora, cuando hablamos de epistasis, sí cambian las proporciones fenotípicas, como hemos visto, desde 12-3-1 en simple dominante
A15-1 en doble dominante o 13-3 en doble dominante y recesiva. Una mención especial merece el grupo ABO, que como ustedes ya han visto, para que se expresen los alelos IA o IB necesitamos que tengamos una fucosa que es adicionada siempre que esté el alelo dominante H, y que si no se agrega porque estamos en presencia de un homocigota recesivo para el alelo H chica, entonces estamos en presencia de un fenotipo Bombay con fenotipo 0, independientemente de que ese individuo porte alelos IA o IB. Entonces, en este caso, si lo analizamos para el modelo de codominancia IA y B, entonces las proporciones se modifican un poco más. Y aquí vamos a tener tres individuos del grupo IA con homocigosis dominante, vamos a tener 6 IA y B, vamos a tener 3 IB y vamos a tener 4 con fenotipo Bombay, es decir, del grupo 0. Fíjense cómo la homocigosis recesiva para el alelo H chica me está condicionando la aparición de fenotipos IB o AB o A. Ahora, ¿qué pasa cuando analizamos el mismo sistema con el genotipo I chica, es decir, el grupo 0? En este caso, vemos un apareamiento entre un padre heterocigoto para IA y heterocigoto para el locus H y una madre con igual genotipo. En todos los casos donde para el locus H tengo el alelo dominante y para el locus avo tengo el IA, voy a tener un fenotipo con el grupo A. Y esos son los que corresponden a la proporción 9. Y por el contrario, siempre que tenga un genotipo homocigota recesivo para H o un homocigota recesivo para I, voy a tener grupo 0, con lo cual voy a tener el 7 de las proporciones. Esta proporción 9-7 en los fenotipos corresponde a una epistasis doble recesiva, porque tanto la homocigosis recesiva en el locus H como la homocigosis recesiva en el locus avo impiden la expresión de los antígenos en la membrana de los eritrocitos.